Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Este es el espacio donde, bueno, básicamente cogemos una montaña de textos, apuntes y artículos súper densos y destilamos lo más fascinante para quienes buscan comprender temas complejos sin morir sepultados por la sobreinformación. Hola a todos. Hoy tenemos sobre la mesa un viaje verdaderamente oscuro, un rompecabezas fascinante. Vamos a adentrarnos en una pila de grimorios y tratados de ocultismo muy pero que muy específicos. Sí, tela con los textos de hoy. Totalmente. Hablamos de fragmentos de obras como el Liber Falcifer II, el libro de Anam Lakayín y el libro del Sitra Achra. El objetivo de hoy es desentrañar el enigma de una figura central en todas estas tradiciones, Kalmana, que también aparece bajo nombres como Luluwa, Lebuda, Liluba o Lubda. Tiene muchísimos nombres, claro. Ya, es una locura. Y queremos entender qué es exactamente esta figura. O sea, hablamos de una diosa pagana tradicional, de una entidad abstracta. ¿Cómo funciona su culto? ¿Cómo se hace magia con ella? ¿Y qué implica construirle un altar? Y, a ver, antes de mancharnos las manos con esta especie de tierra de cementerio conceptual, creo que es fundamental hacer una pausa y aclarar nuestra postura. Sí, por supuesto. Adelante. Pues el análisis de hoy examina sistemas de creencias esotéricos, hechicería y lo que estas obras denominan magia necrosófica. Y lo hacemos desde una perspectiva puramente analítica, casi antropológica. Exacto. Nuestro único objetivo es diseccionar la compleja arquitectura de este sistema de pensamiento, observar cómo estructura el mito y qué nos dice sobre la psique humana. Somos, a todos los efectos, observadores imparciales con una lupa en la mano. Justo, es un ejercicio de pura curiosidad intelectual. Nos fascina el andamiaje mental que hay detrás de todo esto. Así que empecemos por los cimientos, los orígenes mitológicos de Kalmaná. Quienes hayan leído el Génesis bíblico recordarán la historia de Caín y Abel. Bueno, pues estos textos le dan la vuelta a esa narrativa por completo y la convierten en una historia de rebelión cósmica. Aquí, Kalmaná es presentada como la hermana gemella y la novia espiritual de Caín, que es la transcripción esotérica de Caín. Claro, el nombre cambia un poco según la tradición. Eso es. Pero la vuelta de tuerca es que según estos grimorios, ellos no descienden del barro humano convencional. Dicen que vienen de la semilla prohibida de la serpiente de dos cabezas. O sea, hablamos de un linaje que enlaza directamente con figuras primordiales de la rebeldía, como Lilith y Samael. Es un punto de partida vital, fíjate, porque rompe de inmediato con la concepción ortodoxa. Y para entender su esencia hay que comprender la cosmología en la que habita. En estos textos se menciona constantemente que ella pertenece a la luz negra, del Sitra Achra. Que vendría a ser el otro lado, ¿no? Exactamente, el otro lado. Para poner en contexto a quienes no estén familiarizados con el gnosticismo, imaginemos que el universo físico, este en el que vivimos nosotros, es visto en estas tradiciones como una especie de prisión cósmica. Una cárcel de materia. Eso es, una creación imperfecta diseñada por un arquitecto limitante al que llaman el demiurgo. Entonces, Kalmana no es una diosa de la fertilidad que bendice las cosechas de este mundo, para nada. Es una fuerza trascendente que busca liberar el espíritu divino atrapado en esa prisión material. Me llama muchísimo la atención esa dualidad que mencionas, porque, repasando los apuntes, da la sensación de que no encaja en el molde típico de ninguna deidad antigua. O sea, se la describe en dos extremos radicalmente opuestos. Sí, es muy polarizada. Por un lado, es la sembradora de semillas, la causa de la belleza, la dulzura, la fragancia y la reina de los jardines de rosas de Venus. Una imagen, casi idílica. Preciosa. Pero giras la página y de repente es la primera hechicera, la bruja madre, la envenenadora y la reina del Golgota. Que básicamente es el reino de los cráneos y los cementerios. Literal. Es la señora de la hoz ensangrentada. Es un contraste brutal. Y es una tensión narrativa brillante. Representa la belleza embriagadora de la rosa y simultáneamente la letalidad implacable de sus espinas. Ella es la representación femenina del propio espíritu de Caín, es el reflejo que equilibra su obra. Claro. Y aquí hay un detalle teológico que me parece la clave de bóveda de todo el sistema. Los textos afirman que cuando el espíritu de Kalmana y el de Caín logran unirse en perfecta integridad, tras superar las ataduras de esa prisión cósmica, no se quedan como dos entidades separadas. ¿Qué pasa entonces? Pues que se fusionan en una sola fuerza unificada y trascendental conocida como Anam Lakayín,
O Baltzelmot, en otras fuentes, sí. O sea, dos mitades de un espíritu que fue dividido al caer en la materia y que busca volver a ensamblarse. Visto así, tiene un componente hasta poético. Totalmente. Si quitas en medio toda la imaginería de cráneos, claro. Pero aquí es donde la lectura se vuelve realmente un rompecabezas para quienes disfrutan de las religiones comparadas, porque estos grimorios no se conforman con reescribir el mito de Caín. Empiezan a tejer hilos con otras culturas. Creando unos sincretismos que descolocan a cualquiera, sí. Sí, es alucinante. Es una de las tácticas más fascinantes del esoterismo, el arte de ocultarse a plena luz del día. Los textos establecen paralelismos muy explícitos con tradiciones orientales. Por ejemplo, vinculan a Kalmana con la figura de Kali. Exacto. Específicamente con la mujer cáulica dentro de ciertas ramas del Tantra de la vía de la mano izquierda. Que, para explicar esto de forma sencilla, la vía de la mano izquierda en el Tantra utiliza aquello que la sociedad considera tabú o impuro. Hablamos de transgresiones deliberadas para lograr un choque psicológico que despierte la consciencia. Claro, usar el veneno como cura. Justo eso. En este sentido, Kalmana es descrita como la portadora de un elixir de transmutación y de la memoria de la sangre que rompe las barreras de lo convencional. Es el equivalente a lo que Lilith representa para Samael. Y el camuflaje llega a niveles insospechados. Hay un apartado de las fuentes que menciona su conexión oculta con las llamadas tradiciones hiperbóreas, y hablan de cultos que utilizan iconografía católica para esconder sus verdaderas prácticas. Eso es fascinante. Mencionan figuras como la Virgen de la Gruta o la Virgen de Agartha. Me resulta flipante pensar que, según esta visión, alguien podría estar arrodillado frente a una estatua ortodoxa en una iglesia, pero en su foro interno está invocando a la reina de la hoz ensangrentada. Históricamente el sincretismo ha sido una herramienta pura y dura de supervivencia. Cuando una creencia es perseguida, adopta la piel de la religión dominante. Como pasó en tantas culturas. Exacto. Pero ojo, en el contexto de estos textos necrosóficos, también es una doctrina deliberada de elitismo espiritual. El texto advierte que uno no debe quedarse en la apariencia externa de una figura religiosa, sino buscar la sabiduría interna de sus iniciados. La imagen de la Virgen es solo un velo. ¿Un disfraz? Sí. Y hablando de velos, esto nos lleva directamente a cómo el sistema regula el acceso a esta entidad. No es un camino abierto al público en absoluto. Para nada. De hecho, me sorprendió la enorme cantidad de barreras de entrada que ponen. Digamos que alguien siente curiosidad y quiere empezar a conectar con su espíritu. Lo primero que te dicen los textos es frena. Totalmente. Frena en seco. A Kalmana se la conoce precisamente como la velada. No puedes saltarte los pasos e ir a tocar a su puerta. Tienes que pasar obligatoriamente por el maestro, que es Caín. Ninguno. Hasta que no hayas trabajado extensamente con él y su esencia no esté entronizada en ti, Kalmana es inaccesible. Lo cual tiene muchísimo sentido si lo analizamos desde la psicología del ritual. Lo que estamos viendo aquí no es solo un manual de brujería, es un sistema de control de impulsos. Interesante. Explícalo un poco más. A ver, al establecer que debes pasar meses o años forjando una disciplina férrea con otra entidad antes de siquiera intentar acercarte a Kalmana, la tradición filtra de forma natural a los meros curiosos. Ah, claro. Espanta a los que buscan resultados rápidos. Exacto. Exigen que el practicante haya soportado el trabajo previo, que haya demostrado compromiso real. Es una criba absoluta. Y la preparación no empieza yendo a comprar velas exóticas. Empieza en el estado mental del practicante. Los grimorios insisten en generar un anhelo casi visceral. Se requieren horas de contemplación, meditar en sus mitos y desarrollar una necesidad genuina de su presencia. Y todo esto bajo un calendario que no admite flexibilidad ninguna. Los tiempos astrológicos. Sí, las devociones deben hacerse los lunes por la noche, justo después de las ofrendas a Caín. Y también los viernes por la noche, pero específicamente en las últimas horas planetarias de Venus y Saturno. Es decir, te obligan a reestructurar tus horarios, tu sueño y tu mente por completo. Esa rigidez es lo que forja la voluntad, supongo. Ahora bien, el sistema también promete que este esfuerzo tiene recompensa. Las fuentes son muy claras respecto a las señales de que la velada ha aceptado el contacto. Y fíjate que no hablan de intuiciones vagas o sensaciones genéricas, describen fenómenos muy concretos que buscan alterar la percepción sensorial del devoto. Como los sueños lúcidos. Sí, sueños lúcidos, dor intensidad abrumadora o augurios muy claros. Pero sobre todo hablan de sensaciones físicas reales. El olor repentino a flores marchitas en una habitación cerrada, por ejemplo. O ráfagas inexplicables de olor a cera quemada.
Exacto, o caídas bruscas en la temperatura de la habitación. Es como si buscaran hackear los sentidos para confirmar la experiencia. Vale, pues supongamos que alguien ha pasado por todo ese proceso mental, que ha recibido esas señales olfativas o térmicas. ¿Cómo se traduce ese mundo interno al plano físico? ¿Te refieres a cómo se le construye una casa o un anclaje? Justo. ¿Cómo se inicia su culto formalmente? Ahí es donde entra la arquitectura del altar, que por supuesto comparte con Callín. Y, de nuevo, el nivel de exigencia y detalle es tremendo. El altar actúa como un ancla, es la materialización de todo ese trabajo psicológico previo. Y los elementos requeridos establecen de inmediato esa dualidad de la que hablábamos al principio. Claro, el quemador de incienso. Sí, hay un quemador de incienso, pero se especifica que la resina de mirra es para él y la de rosas es para ella. Se exige un jarrón destinado exclusivamente a flores. Y una copa para libaciones, que no puede contener agua. Deben ser alcoholes fuertes o licores que hayan sido bendecidos ritualmente. Eso es. Pero el centro de mando de ese altar, la pieza clave de toda la operación, es el sigilo esotérico. Madre mía, el sigilo. Según el manual, debe ser un disco hecho obligatoriamente de madera, arcilla o piedra. Se pinta el fondo de rojo y encima se traza en negro este símbolo complejísimo. ¿Y no lo ven como una simple obra de arte decorativa? En absoluto. Dentro de su paradigma, ese sigilo pintado es una tecnología espiritual pura. Se considera una puerta, un punto de ingreso a través del cual esa luz del otro lado puede filtrarse en nuestra realidad material. Y todo este altar físico cobra vida a través de lo que denominan la fórmula de las llamas, que es el clímax de la consagración. Sí, un rito impresionante. Parece sacado de una película, pero con una precisión quirúrgica. Utilizan una única vela roja que se unge detalladamente con aceite de rosas. Mientras el oficiante traza signos específicos, debe recitar una invocación específica 7 veces. Una letanía que además mezcla latín y español. Sí, el grimorio da las palabras exactas. Algo como Beni Calamana et Lebuda, Beni Lulúa et Aguana, Salve Lilúa. Y justo al culminar el 7º canto es cuando se enciende la vela. Y el acto de encender esa mecha es el clímax de una visualización extrema. El texto exige que el practicante mire esa pequeña llama física y mediante el ojo de la mente proyecte sobre ella la imagen de una llama negra de espíritu ardiente. Es el momento de ignición. Totalmente. En ese instante de enfoque absoluto, el conjunto de objetos deja de ser madera, cera y cerámica y se transforma en un espacio consagrado y activo. Básicamente están creando una realidad aumentada a través de la voluntad. Y una vez que tienes ese altar operativo, pasas al trabajo de campo, a la hechicería activa. Lo que ellos llaman el ars beneficium. Exacto. Y aquí destaca una de las herramientas más fascinantes, la hoz de la cosecha, que puede ser curva o recta. Pero claro, esto no es algo que vayas a comprar a la ferretería para podar los rosales el fin de semana. Desde luego que no. Esa hoz debe someterse a una consagración exhaustiva, lavándola en infusiones de plantas muy concretas y marcándola con sangre. Y su propósito nos introduce en uno de los conceptos filosóficos más profundos de esta tradición, que es la magia botánica o la doctrina del negro en verde. Un concepto precioso, la verdad. A mí me voló la cabeza. Recordemos que, para ellos, el mundo físico fue creado por el demiurgo como un lugar vacío de verdadera divinidad. Sin embargo, postulan que figuras como estas introdujeron de contrabando una quinta esencia en ciertas plantas. Una especie de espíritu oculto. Eso es. Inyectaron espíritus anticósmicos, dríadas o demonios botánicos dentro de la flora. Por lo tanto, cuando un practicante utiliza esa hoz consagrada, no está cortando la estructura física de una planta. Está cosechando su fuerza oculta. Exactamente. Están extrayendo su poder latente. Es decir, ven las plantas como recipientes que contienen un poder oculto dominado por Calmana. Y el catálogo de flora que presentan es súper minucioso. Obviamente la rosa es la soberana indiscutible. Es el símbolo de su belleza y se usa para el primer rosario. Pero luego mencionan el sauco, y las aplicaciones son dignas de un relato de fantasía. Extraen la madera de las ramas de sauco para crear varitas huecas. Dentro introducen pequeños pergaminos de cobre y usan esa varita para dominar a otros espíritus. Es pura ingeniería mágica. Y cada especie tiene una firma energética muy específica. El serval, por ejemplo, es descrito como el portador de un espíritu marcial,
por lo que se emplea para abrir caminos y dar protección. También mencionan el sándalo, que actúa como un medio para comunicarse con entidades. Y la lila, que tiene una dualidad curiosa. Es excelente para el encanto y el amor, pero también se usa de forma invertida. Y por supuesto la mirra, que es esencial en la nigromancia para la vivificación de las sombras. Con todo este arsenal botánico, los grimorios detallan cómo crear talismanes y sigilos de hechicería. Hay uno de magia de seducción que me pareció fascinante. Consiste en escribir el sigilo clave de Calmana en una lámina de cobre muy fina. Sí, la técnica del perfume. Esa misma. Esa lámina se enrolla y se introduce físicamente dentro de una botella de perfume. La premisa es que carga la fragancia ordinaria con los fascinantes poderes de atracción de la deidad. Es un uso muy sofisticado de la magia simpática. Pero, como hemos comentado, ella también es la reina del Golgota. Y para la magia de dominación, las instrucciones son igual de precisas y bastante más hostiles. Sí, aquí la cosa se pone seria. Describen operaciones donde se toma una fotografía del objetivo, se escribe su nombre 7 veces en el reverso usando tinta roja y se inscribe su sigilo de subyugación en una vela púrpura. Todo esto usando espinas de rosa. Exacto. Es una magia que busca someter apoyándose en su autoridad destructiva. Y hablando de herramientas pesadas, no podemos cerrar este recorrido sin mencionar los rosarios. Si alguien tiene en mente el típico rosario de madera suave, que se olvide. Nada que ver. Estos están confeccionados ensamblando huesos, semillas raras y bañados en tinturas. Representan una conexión directa con los diferentes cementerios. Mencionan en especial un rosario rojo y negro dedicado a la bruja madre. Que sirve para ocultar al practicante y otorgarle poderes masivos de encantamiento. Si damos un paso atrás y observamos todo esto, desde la mitología hasta los talismanes en botellas de perfume, nos damos cuenta de que estamos ante un sistema súper estructurado. Sí, no dejan nada al azar. Nada. Y esto responde a una necesidad fundamental. La magia, especialmente cuando lidia con fuerzas que se definen como oscuras o anticósmicas, requiere de una estructura mental implacable. Se trata de dar orden al caos a través de la voluntad humana. Y creo que ahí reside la verdadera lección de esta inmersión. Al analizar a Calmana y sus grimorios, lo que realmente aflora es una profunda necesidad humana de encontrar agencia. Totalmente de acuerdo. De coger conceptos inmensos como la rebelión, la sabiduría prohibida y esa tensión constante entre la belleza de la rosa y el filo de la hoz y darles una forma manejable. Es el deseo de estructurar lo incomprensible y encontrar empoderamiento en la oscuridad. Es reclamar el control sobre el propio destino, independientemente de tus creencias personales. Es una lectura brillante. Y fíjate, me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión final. Una idea que se construye sobre esta filosofía, llevándola a un terreno más psicológico. Adelante, te escuchamos. Hemos hablado de cómo la mirada necrosófica ve más allá de la planta física para encontrar un espíritu oculto y de cómo utiliza huesos y espinas para transmutar realidades. ¿Qué ocurriría si aplicáramos esta misma lente a nuestras propias vidas diarias? Interesante. Pensemos en esas partes muertas de nuestro interior, las sombras que ignoramos. Si tuviéramos el valor de cosecharlas con nuestra propia hoz mental y llevarlas a nuestro altar interno, en lugar de huir de ellas, podrían transmutarse y convertirse en nuestra mayor fuente de poder y transformación personal. Es una forma espectacular de darle la vuelta al concepto. Enfrentar nuestra propia oscuridad para encontrar en ella la verdadera fuerza. Una reflexión fantástica para cerrar. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este laberinto por los misterios de Calmana. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.